La Guardia Civil destapa la corrupción estructural del Partido Socialista Obrero Español. Veámoslo. Devastador informe de la UCO, de la Guardia Civil, sobre la corrupción estructural del Partido Socialista Obrero Español. Titular del diario El Mundo sobre este informe policial. La UCO describe una organización criminal en la cúpula del PSOE. Santos Cerdán, número 3 del PSOE, gestionaba pagos de hasta 620.000 euros. ¿Y qué es esto tan grave que se detalla en este nuevo informe de la UCO sobre la corrupción estructural del PSOE? Bueno, de entrada que Santos Cerdán, quien no es un militante cualquiera, es el actual secretario de organización del PSOE, el número 3 del partido, y además fue una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez en su campaña para acceder a la Secretaría General del partido desde el año 2014, de entrada el informe recoge que Santos Cerdán manipuló, contribuyó a efectuar un pucherazo en las primeras primarias, las de 2014, en las que salió electo Pedro Sánchez como secretario general de esta organización criminal llamada PSOE. Como vemos en esta captura de mensajes de teléfono, Santos Cerdán le indicó a Koldo, durante el proceso de primarias de 2014, lo siguiente: cuando termine, apuntas como que han votado esos dos que te faltan, sin que te vea nadie, y metes las dos papeletas. Y acto seguido, Koldo le responde a Santos Cerdán, a quien llama jefe PSOE: ya está hecho. Vamos, que desde un comienzo parecía haber un fortísimo interés por parte de Koldo, por parte de Santos Cerdán y también por parte de José Luis Ábalos, un fortísimo interés en que Pedro Sánchez conquistara la Secretaría General del PSOE y con que posteriormente llegara a la presidencia del gobierno. Quizá porque de esa manera se les despejaba el terreno para meter la cuchara en el presupuesto público, es decir, en el bolsillo de los contribuyentes. Pero más allá del fraude electoral con el que Pedro Sánchez ganó las primarias socialistas de 2014 gracias a la intervención de Santos Cerdán, ¿qué hay tan devastador en este informe de la UCO que suponga el descrédito absoluto del actual número 3 del PSOE, Santos Cerdán, a su vez una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez? Pues en esencia este informe de la UCO recoge diversas conversaciones telefónicas incautadas a Koldo en las cuales se deja entrever con absoluta claridad que desde el año 2019 Koldo, José Luis Ábalos y Santos Cerdán cobraron mordidas a empresas privadas a cambio de contratos de obra pública por parte del Ministerio de Transportes, que estaba dirigido en aquel entonces por el propio José Luis Ábalos. Por ejemplo, en 2019, Koldo llama a Santos Cerdán y le dice lo siguiente: necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él. A él presuntamente es José Luis Ábalos. Y Santos Cerdán le dice: ¿cuánto le dimos? Y Koldo afirma 60.000 euros. Y Santos exclama: ¿60.000 le dieron ahora? Y Koldo: sí, pero yo no he visto nada de esos 60.000. Y Santos Cerdán le recalca a Koldo: tienen que quedar allí. De esos 60.000, eran 50.000 para él, para José Luis Ábalos, y 10.000 para ti. Por tanto, le está indicando que le reclame a José Luis Ábalos parte de la mordida de 60.000 euros que habría cobrado de una empresa privada a cambio de amañar las licitaciones de obra pública. Y en otra de esas conversaciones, Santos Cerdán y Koldo debaten sobre cuánto dinero les queda por cobrar de las empresas privadas a las que les han adjudicado diversas obras públicas repartidas por toda la geografía española. Santos Cerdán: yo le pedí a estos lo de Sevilla. Es decir, ya le he pedido a una determinada empresa privada a la que le hemos adjudicado unas obras en Sevilla que nos pague las mordidas por esa adjudicación. Y Koldo le responde:
Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona. Es decir, que todavía están pendientes de cobro las mordidas por otras obras que se les han adjudicado en Barcelona y en Logroño. Luego habla Santos Cerdán y no se entiende muy bien lo que dice, pero concluye afirmando que se la voy a dar 550.000 euros. Vamos, que al parecer Santos Cerdán ya ha recaudado 550.000 euros y va a proceder a repartirlos. Y añade, esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá. Y Koldo le replica, no, eso no es así, es de Murcia. Vamos, que están debatiendo sobre a qué imputar ese dinero que ha recaudado Santos Cerdán, 550.000 euros. Esos 550.000 euros son imputables al amaño de la obra pública en Logroño, tal como dice Santos Cerdán, o son imputables al amaño de la obra pública en Murcia, tal como dice Koldo. Sí, y Logroño, me dicen ellos, y después lo que nos queda es lo de Sevilla. Es decir, que los 550.000 euros, según Santos Cerdán, serían el pago que corresponde a la suma de Logroño y de Murcia, y faltaría por cobrar lo de Sevilla. Y Koldo salta, no, ¿y lo de Barcelona? Como señalando, vale, Logroño, Murcia, 550.000, falta Sevilla, pero también queda por cobrar lo de Barcelona. Y replica Santos Cerdán, 550.000 y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla. Entonces cobraremos más adelante lo de Sevilla. Le diré que me lo pongan por escrito y te lo doy, ¿vale? Y Koldo le contesta finalmente, no, dáselo a él, yo no quiero problemas. A mí dame el dinero, pero que mi nombre no aparezca por ningún lado. Recordemos que Santos Cerdán no formaba parte del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Era José Luis Ábalos, como ministro de Transportes, quien podía autorizar unas u otras obras públicas, otorgándoselas a ciertas empresas a cambio de una mordida. Entonces, si era José Luis Ábalos el que tenía la capacidad legal de repartir prebendas a cambio de mordidas, ¿por qué Santos Cerdán también se lucraba con esas mordidas? Pues porque la corrupción al frente del Ministerio de Transportes, a diferencia de lo que el PSOE nos ha querido hacer creer durante los últimos años, no se circunscribía a Koldo García y a José Luis Ábalos, como si fueran meramente dos manzanas podridas, dentro de un saco lleno de manzanas socialistas inmaculadas, sino que esa corrupción en la cúpula del Ministerio de Transportes conectaba con la organización de esa corrupción desde la cúpula del Partido Socialista. Cúpula, no lo olvidemos, en la que también estaba no solo Santos Cerdán, sino el propio José Luis Ábalos. Es decir, que era una operación de partido, o al menos de las élites de partido. Era una corrupción parasitaria de carácter estructural, partido-gobierno. Y ya sabemos perfectamente quién era el número uno, tanto al frente de ese gobierno como de ese partido corrupto. Quien dirigía el gobierno de España y había nombrado a José Luis Ábalos como ministro de Transporte, o quien dirigía el Partido Socialista Obrero Español y había nombrado primero a José Luis Ábalos como secretario de organización y después a Santos Cerdán como secretario de organización en reemplazo de José Luis Ábalos, fue nada más y nada menos que Pedro Sánchez. Y es por tanto a Pedro Sánchez a quien le toca responder en última instancia por esta corrupción estructural del partido y del gobierno que dirige.